elegido un tema, dos momentos en la historia de León, que parecen desconectados entre sí, pero que a mí me parece tienen una gran conexión, un hilo en común, que es el otorgamiento del Fuero de León de 1017 y las Cortes de León de 1188. Un acontecimiento este de las Cortes de León sobre el que se ha discutido infinito y algunos de mis colegas no estaban, algunos ya han desaparecido, no estaban ni están algunos actuales de acuerdo en la interpretación de las Cortes de León. Hombre, las Cortes de León no son unas cortes democráticamente elegidas, eso es un anacronismo radical, pero que son el origen del parlamentarismo en el sentido estricto, es decir, de discutir cosas y llegar a acuerdos mediante el habla, mediante el Parlamento. Eso es un hecho indiscutible, que es la primera vez que en un aula regia, en una asamblea regia, junto al clero y los nobles, participa el común. Bueno, un común de gente pues adinerada, influyente. Bien, sí, claro. Quienes tienen capacidad de representar y de llegar, eso es indiscutible. Cuando hace unas semanas leyendo, dicen, no, el Althing es la primera reunión, una reunión de guerreros que lo que hacen es planificar la guerra. No me fastidies. Dice, la Carta Magna de Juan Sin Tierra. ¿Y la Carta Magna? Una panda de bandidos feudales que van a apretarle los tornillos al rey para que les conceda los privilegios. ¿Eso tiene algo que ver con las Cortes de León de 1188? Bueno, vamos a ello. Situación, no va a ser el mío un análisis, no se asusten, un análisis jurídico, va a ser un análisis histórico. ¿Y qué sucede en León cuando se producen estos acontecimientos? Bien, la segunda mitad del siglo X, antítesis de la primera, es la diferencia que va de la batalla de Simancas a la batalla de Rueda, es decir, del éxito frente a los musulmanes a la derrota, a una terrible derrota frente a ellos, de mandar un poquito en Córdoba a que desmantelen las fronteras del Duero que protegen el reino y lo dejan expuesto a eso que llaman algunos la modélica convivencia. Bueno, la modélica convivencia se demostraba en Simancas, en Rueda y en otros sitios, o después en Las Navas o en tantos otros sitios. No existe modélica convivencia, a lo sumo una coexistencia, un equilibrio del miedo que se rompe siempre que el miedo se pierde por una de las partes. La segunda mitad del siglo X en León es terrible, no solo por el crecimiento del poder califal, sino también por las minorías, la guerra interior, las divisiones dinásticas, los enfrentamientos nobiliarios. Es el Reino de León como una maquinaria que funciona con dos alas, Galicia y el norte de Portugal, el condado portucalense y Castilla. Cuando funciona más o menos equilibradamente, la cosa funciona. Pero cuando se rompe ese equilibrio, verdaderamente todo el reino anda manga por hombro. Y eso sucede cuando el califato deriva en un militarismo que es su desembocadura natural. Es decir, muere Abd al-Rahman III, un califa posterior al Hakam II, del que hacen sobre todo un jefe religioso y queda escondido bajo las figuras militares de generales como Galif, el gran jefe de la frontera del Alto Duero, u otro militar de envergadura, que es Almanzor. No son el califato, son la fuerza militar del califato que controla el califato teniendo su ejército. Porque Almanzor, como Galif, pero sobre todo Almanzor, no manda el ejército del califato, manda su ejército, el ejército de los soldados que obedecen a un general. Y cuando hablamos de las destrucciones de Almanzor, claro, en el manual ocupan 3 líneas o poco más, pero cuando decimos destruye Barcelona, Sant Cugat, San Pedro de las Puellas, San Millán de la Cogolla, los monasterios leoneses, la propia ciudad de León, Compostela. Sí, para nosotros es, y esto es un poco lo que decía Margarita, la historia medieval no puede ser una historia muerta, tiene que ser algo vivo, tiene que estar algo presente. Son personas como nosotros que sufren unas acciones militares demoledoras,
que no solo destruyen las ciudades, desarticulan la sociedad. Los siervos huyen porque los amos han sido muertos o simplemente huyen ante la desbandada. Los juniores, de quien hablaremos después, muchas veces abandonan el campo y hay que hacer que vuelvan o que no vuelvan o que vengan al aire de la ciudad, que hace a los hombres libres. Y todo ese desastre es al que se enfrenta un niño menor. Cuando muere Bermudo III, Alfonso V tiene 5 años, y se enfrenta a un reino demolido con un condado castellano. Su propio tío, el conde Sancho, le arrebatará las tierras entre el Cea y el Pisuerga, creando un litigio medieval moderno hasta la moderna demarcación de fronteras. Algunos recordarán cuando estudiábamos León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. O no, León, Zamora y Salamanca, porque Valladolid y Palencia, tierras entre el Cea y el Pisuerga, en definitiva, han estado bailando así desde comienzos del siglo XI. Bien, en esta situación, y cuando muere el conde Sancho García, el conde castellano, Alfonso V recupera las tierras entre el Cea y el Pisuerga, y comienza este replanteamiento de la reordenación del reino. Un reino deshecho. Hay que comenzar reconstruyendo las murallas de León, no es que los musulmanes las hubieran destruido, porque destruir esas murallas cuesta trabajo, tiempo y dinero. Pero las murallas no son nada si se desmochan o se perforan. Es decir, si uno abre 12 boquetes en la muralla ya no es muralla, es un coladero, naturalmente. Bueno, y convoca el Aula Regia, una institución que ya existía, el Palatium Regis o Aula Regia, para deliberar sobre la situación y adoptar medidas. Y su resultado es un conjunto de leyes que ratifican normas consuetudinarias, que abordan con realismo práctico la situación del reino y, bueno, al margen de debates académicos, yo creo que es preciso aceptar la fecha del 28 de julio como de su promulgación. Ya les digo que tras esta afirmación que acabo de hacer hay un larguísimo debate, sobre todo de historiadores del derecho, pero también de historiadores de la Edad Media. No piensen ustedes que conocemos el fuero en su primigenia redacción. Lo conocemos a través de dos redacciones, una contenida en el Liber Testamentorum y en el Liber Chronicorum de la Catedral de Oviedo, cuyo autor es un obispo cuya fidelidad a la documentación no es muy... Bueno, es un falsario empedernido, vaya. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? Se inventa una serie de documentos sobre los derechos de la Catedral de Oviedo, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son un siglo posterior. El Liber Fidei de la Catedral de Braga nos proporciona un texto. Quiero decirles que tenemos distintos textos con ligerísimas variantes en unos y en otros en la disposición de los artículos. Se incluye también en los actas del Concilio de Collanza de 1055 o en la publicación que hace la reina Urraca en 1109, la hija de Alfonso VI, en el momento de llegar al poder. Bueno, utilizamos la redacción ovetense y de esa redacción tenemos 48 artículos o preceptos, una parte leyes generales que son, y esto es lo más importante, para todo el reino y que pretenden dar una solución a la desarticulación a la que nos hemos referido. Recomponer la sociedad es lo fundamental. Son las primeras leyes de este tipo en Europa. Son las primeras leyes de este tipo en Europa. Lo cual no quiere decir que los leoneses seamos mejores o peores, es que son las primeras de Europa, ¿qué le voy a hacer? Y tienen, en mi opinión, un carácter, sé que algunos de mis colegas me crucificarían, un carácter que yo llamaría constitucional. Entendámonos, no quiere decir que sea una constitución elaborada por los representantes del pueblo, o constructivo, si ustedes quieren, en vez de constituir, construir. Bueno, pues tienen un carácter constructivo, en el sentido de que delinean un armazón jurídico general para todo el reino, un armazón esencial. Y otra parte se refiere a la ciudad de León como cabeza del reino y a su alfoz, a su territorio, a su amplio territorio dependiente de la ciudad. Se trata de reconstruir materialmente, repoblar. Se ha perdido mucha población, repoblar, recuperar económicamente y reordenar socialmente. Es decir, es una tarea inmensa en un momento absolutamente excepcional
que, bueno, podrá ser modelo aplicable a otros lugares del reino con la lógica variación de circunstancias. Es decir, el fuero de León aparece repetido o semi-repetido en otros múltiples fueros del reino otorgados con posterioridad. Son fueros locales que toman, como es lógico, una parte del fuero local leones. Bueno, siguiendo la vieja tradición de los concilios, la Asamblea de León se ocupa en primer lugar de los asuntos de la Iglesia. No puede ser de otra manera, como es lógico, dada la situación de anarquía se precisa. Bueno, lo primero, un soporte económico, es decir, hay que garantizar las propiedades de la Iglesia. Si están documentadas, que se presenten, y si no, mediante juramento. Miren ustedes, hombre, ¿y qué hacemos si se ha destruido la documentación? ¿Cómo arreglamos este asunto? Pues habrá que aceptarlo. Muchas de las medidas verán ustedes que son un parche. Una solución a una situación absolutamente excepcional. Hay que reforzar la autoridad del obispo. ¿Qué tenemos? Clérigos que han salido por ahí corriendo, que han roto la disciplina del monasterio, que han colgado los hábitos o no han colgado los hábitos, pero en todo caso que están desalentados y desamparados. La jurisdicción del obispo se extiende a todo el clero, seculares, regulares, a todo tipo, incluso los fugitivos, a quienes se trata de recoger naturalmente. Después hay que proteger, ya que tienes asegurado, por lo menos garantizado un patrimonio, asegurar que no te lo roben, evidentemente, con sanciones muy serias para el robo en sagrado, que tiene naturalmente, aparte de la sanción del robo, la sanción del sacrilegio, o incluso fuera de lo sagrado, con la devolución del duplo de lo robado, más el pago de la caloña. La caloña es la sanción, la multa, digamos, con un lenguaje moderno. Y, por supuesto, la protección contra los homicidios de clérigos, producidos por otros clérigos o por seglares. Hoy en la comida recordaba una pelea en Ponferrada, en el mercado de Ponferrada, entre un monje de San Pedro de Montes y otro de Carracedo, uno benedictino y el otro cisterciense. La cosa sobre el mercado y la disputa sobre el pescado se llevó a las manos, desenfundamos espada que llevamos debajo del hábito. Y, en fin, ya se lo pueden ustedes imaginar. Es muy posterior a esto, eso es del siglo XV lo que les cuento. También hay que proteger los derechos dominiales, es decir, los derechos del señor, tanto de los nobles laicos como de los eclesiásticos. Por ejemplo, prohibiendo la compra de la heredad de un siervo. Es decir, alguien que te vende un huerto que dice que es suyo, él es siervo y no es suyo, pero sus amos han muerto. No puedes comprarlo, y si lo compras, pierdes la compra y pierdes el dinero, pierdes el huerto y pierdes el dinero. Hay que definir la autoridad regia. La autoridad regia es el órgano supremo de la administración de la justicia. No hay reino si no hay justicia. Y no hay justicia si no es independiente. Dicho esto, la suprema jurisdicción es el rey, a quien todo hombre libre debe pagar caloñas, multas, por los delitos cometidos. Al rey corresponde la designación de jueces, al rey o a su gente, a su entorno de gobierno. Hay que garantizar también para el rey el soporte económico. Las cargas fiscales debidas al rey se heredan. No pueden prescindir, hay que garantizar una estabilidad de la hacienda pública, evidentemente, pero también hay que delimitar el poder del rey. Por un lado, los sayones del rey, es decir, los ejecutores de la autoridad real, tienen la máxima composición. La composición es la multa, la caloña que paga por hacer un daño. Es decir, un daño a un hombre libre, noble, supone 500 sueldos, una multa importantísima, que no correspondería a un sayón, pero siendo un sayón del rey, tiene la misma caloña que un magnate del reino. Pero también su jurisdicción. Los sayones solo podrán ejercer su jurisdicción dentro de su delimitación geográfica, no fuera. Y las sanciones que se les ponen son, bueno, como en mi pueblo, o sea, 100 latigazos y pasearlo con una soga al cuello por las calles de la ciudad. Aquí bromas las justas. Y salvaguardar la autoridad real, claro, el sello, lo que autentifica los documentos, todo lo que esté garantizado por el sello, toda sustracción, toda violación de lo protegido por el sello se considera como rapiña. Y la rapiña tiene una sanción muy especial y muy dura. Y una garantía de las obligaciones militares, claro.
hacienda, propiedades, jurisdicción, ejercicio de la justicia, obligaciones militares, es decir, se habrá de acudir al fonsado según costumbre. Les voy ahorrando la enumeración de los artículos que corresponden a cada cosa, porque, bueno, estaría muy bien, pero tampoco el tiempo que debo ocuparles es ilimitado. ¿Garantías de los derechos señoriales? Pues exactamente como el rey. Los nobles tienen otros nobles que les son fieles. Hombres de beetría llamamos a otros que entregan su protección a un señor superior que les beneficia, benefactoría, beetría. Son hombres evidentemente libres y además de un cierto rango social que pueden prestar sus servicios a quien quieran. La libertad de los hombres de beetría. Y aquí entramos en otro aspecto importante. Una definición del fuero. Los hombres no podrán comprar un huerto de un junior, sino la mitad de fuera. Bueno, ya cuando los medievalistas nos ponemos a hablar raro, no hay quien nos entienda. Pero todo lo que es raro se puede explicar de una manera muy clara. Un junior es un hombre que tiene una naturaleza jurídica de hombre libre, pero que está sujeto a la tierra que no podía abandonar. Es decir, no es un esclavo, pero su libertad está recortada. Bueno, imagínense ustedes que a alguien le dijeran que no puede abandonar su puesto de trabajo ni pueden despedirle. Sería una limitación de su libertad. Sin duda sí. No, pero ahora lo que hace el fuero es una cosa importante. Primero, los juniores deben unos servicios por la tierra que trabajan, que es de otro, no suya. Entonces un hombre libre no puede comprar la tierra de un junior porque automáticamente la tierra se convertiría en libre y no pagaría los derechos a su señor. Pero el junior sí puede abandonar la tierra. Las condiciones no son pequeñas, pero son condiciones. Es decir, abandonará la tierra de heredad que tiene, la heredad de dentro y la mitad de sus bienes muebles, pero se podrá llevar la mitad de la ganancia. ¿Qué es la ganancia? Las tierras que ha roturado, que ha puesto en cultivo, que eran de nadie, eran una res nullius, y él las ha puesto en cultivo. La mitad son para el dueño de la tierra de dentro, la casa, el huerto, el solar. Y la otra mitad es para él, y con eso se va donde quiera. O, por ejemplo, un junior que se casa con una mujer que es juniora, puede abandonar su heredad y servir en la heredad de su mujer. Y si se casa con una mujer que es libre, pasa a ser completamente libre y trabaja la heredad de su mujer. En definitiva, a mí me parece que esta es una de las grandes aportaciones de la legislación leonesa a la cultura europea. La servidumbre, no hay una limitación jurídica de la libertad del hombre. A lo sumo, una libertad económica, pero el hombre es libre. Y el fundamento de ese argumento es libre porque es una criatura de Dios. No sé si esto sirve mucho hoy, pero evidentemente eso es así. Por tanto, la limitación de la libertad jurídica se convierte a partir del fuero de 1017 en un hecho económico, no en un hecho jurídico, no en un hecho personal. Así el junior puede vender su heredad, como les digo, con esas limitaciones, tiene esas otras posibles salidas. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? En el fondo estamos hablando de que es necesario traer población a León. Quienes son esclavos, si vienen a la ciudad y no hay amo conocido, probablemente porque el amo ha muerto, se convierten en hombres libres, quedan en la ciudad. Si son reclamados por su dueño hay que devolverlos, evidentemente. Pero no en el caso de los juniores. Pueden estar trabajando la tierra, la abandonan con esas condiciones y si son, por ejemplo, toneleros o carniceros o vinateros o ellas son panaderas, que no sé por qué las mujeres siempre tienen que ser panaderas, pero el fuero no habla de panaderos, habla de panaderas. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me remito a lo que dice el fuero. Hay, evidentemente, un pasillo de entrada hacia la ciudad. Hay que dar vida a la ciudad y atraer pobladores a la ciudad, naturalmente con posiciones de ventaja. Por supuesto que la condición de junior o de hombre libre ha de ser probada pues mediante el testimonio de hombres libres de la mandación, de la heredad. Y hay, en fin, la fijación de un procedimiento judicial. La libertad de la persona solo está garantizada si la ley está escrita, si la ley se cumple, si hay un procedimiento judicial para el cumplimiento de esa ley y si la justicia se ejerce rápidamente.
Si la justicia es lenta, deja de ser justicia y pasa a ser otra cosa. Bien, ¿qué procedimiento judicial? Pues hombre, se regula la toma de prendas. Tomar prendas es la garantía que se toma un señor y dice, bueno, yo te quito esto, lo dejo aquí bajo secuestro judicial y cuando se resuelva la cuestión hablamos. Pero también se regula duramente el falso testimonio. El falso testimonio ante un tribunal tiene una pena extraordinariamente grande para el falsario. Digamos que el Fuero de León supone un avance importante en el procedimiento judicial, pero no es tampoco una revolución. Es decir, no hay cortes con el pasado. Por ejemplo, el fuero prevé la posibilidad de acudir a la prueba caldaria, que es un procedimiento un poco... no saben lo que es la prueba caldaria. Se lo cuento en 2 minutos porque es sencillo. Se pone agua a hervir en una caldera. Cuando está hirviendo, se echan unas piedrecitas en el fondo. Y el que quiere demostrar su inocencia saca las piedrecitas del fondo con el brazo descubierto, a continuación se le venda y en unos días determinados cura, evidentemente es inocente. ¿Primitivo? Sí, pero el duelo judicial es también primitivo. Es decir, dirimimos nuestras diferencias mediante el ejercicio de las armas. Hombre, eso es primitivo, porque eso lleva a la guerra permanente, ¿no? Mis parientes me vengan, los parientes del otro se vengan, y así tenemos a Quiñones de León y a... Bueno, en fin. Bueno, después vienen las medidas relativas a la ciudad en sí misma y a su alfoz. Un alfoz que es definido, es un territorio bastante amplio, una parte de los Oteros, del Esla Porma, Órbigo, es la superior y es la inferior, es un territorio bastante grande. Bueno, atraer pobladores, decíamos, la primera necesidad. Bueno, con medidas extremas como la imposibilidad de sacar de León a los juniores acogidos a su fuero, en particular esos que desempeñan oficios que he calificado de imprescindibles, los tejedores, por ejemplo, o, como les decía, también la protección de siervos de amo desconocido. Y la mejora de las condiciones, claro está, exención de determinadas cargas de fonsadera, de mañería. Son impuestos que se pagan. La mañería es lo que paga el hombre que trabaja la tierra cuando no tiene hijos, porque le causa un daño al dueño de la tierra, porque no tiene hijos, evidentemente. O el nuncio, cuando se muere, van a decirle al dueño de la tierra, oye, que se ha muerto fulanito. Pero, hombre, ¿cómo se puede morir sin mi permiso, Moguel? ¿Qué faena, mi sargento? Se ha muerto la mula sin su permiso. Bueno, pues hay que pagar un pequeño canon al señor por el daño que se le ha producido. Bueno, pues ciertas exenciones o privilegios penales que pueden sorprender. Por ejemplo, no pago por homicidio, no caloña por homicidio. Ojo, estamos hablando de un delito grave. Si el homicida es capaz de mantenerse en libertad durante 9 días, ya no tiene homicidio. Puede volver a la ciudad. Ahora, el fuero es muy curioso, porque dice, puede volver libremente a la ciudad y guárdese de sus enemigos. Bueno. Si lo es y tiene que pagar el homicidio, paga la caloña, pero se prevé, por ejemplo, que no se le tomen todos sus bienes muebles, sino solo la mitad, y que la otra mitad, con la casa y la heredad, lo más estricto, quede para la mujer y para los hijos. Es decir, que alguien puede ser sancionado gravísimamente, incluso ejecutado, pero no se deja en la absoluta indigencia a su familia. Es otro avance muy notable en la legislación. Queda en desorden económico, pues los solares ajenos en los que, bueno, no se conoce al dueño, o se conoce, pero como se ha muerto llega otro y edifica la casa en su sitio. No puede ser, hay que resolverlo de alguna manera. Puede acudir a la venta libre, a la tasación por dos cristianos y 2 judíos, por cierto, para hacer la tasación del bien en cuestión. Y bueno, hay lo que hoy llamaríamos un derecho de retracto por parte del dueño anterior, si aparece un derecho de compra. Y también pues las obligaciones que podríamos resumir en consilium, en consejo, es decir, durante determinadas ocasiones alguien tiene que acudir a su señor para aconsejarle en aquello que él le pide, o en el caso de los trabajadores que no son miembros, gente distinguida de la sociedad, una facendera, es decir, un tiempo de trabajo gratuito, normalmente 1 o 2 días al año repartidos en determinado tiempo, con animales de carga, etcétera, etcétera, y con la obligación de quien recibe el servicio de atender
al trabajador y a la bestia durante el día en cuestión del trabajo. Y se fija el abastecimiento, porque restablecemos el orden social en una ciudad, atraemos pobladores y luego no los abastecemos. El problema fundamental de una ciudad en la Edad Media es abastecer a la ciudad, que lleguen los alimentos y que lleguen en una cantidad razonable para que los precios no se disparen, cosa que todavía hoy algunos todavía no han entendido. Si se reduce la oferta y la demanda se mantiene, los precios subirán. Si regulamos los precios, mataremos la oferta y lo que crearemos serán estanterías vacías. Hay países que tienen esa experiencia. Pero algo que a mí me parece sencillito, ¿no? O sea, mire usted, yo como economista soy un desastre, lo puede certificar mi propia, soy una calamidad en llevar las cuentas. Pero, hombre, eso lo entiendo. Si me cargo la oferta y no se ralentiza la demanda, haré subir los precios o tendremos desabastecimiento o ambas cosas. Bien, por tanto, hay que proteger a los proveedores esenciales. Vinateros, carniceros, panaderas. Por ejemplo, las panaderas nunca podrán ser demandadas por el rey para el servicio a la tropa. Es decir, no se puede llevar a quienes hacen el pan de la ciudad para que abastezca al ejército en hueste, a la mesnada. No, en absoluto. Ni tampoco a los vinateros ni a los carniceros, evidentemente. El abastecimiento es fundamental. Mira, por cierto, hablabas en las actas de la Catedral de León, del Cabildo, hay una disposición que dice que las amigas, las sobrinas de los canónigos llevarán una peineta de 4 dedos roja, para que se distinga. Por ejemplo, eso es una discriminación importante. U otra peor todavía, los judíos no podrán comprar pescado antes de las 12 de la mañana. Las 12 de la mañana, a la hora de sexta, es casi la hora de comer. El pescado que compran es lo que nadie ha querido comprar. Eso hoy, todos los maridos tenemos la experiencia. Si acompañas a la mujer a comprar pescado tarde, se te ha caído la del pulpo, aunque no haya pulpo en el establecimiento. Naturalmente hay que protegerse frente a la alteración de pesos y medidas. Claro está, el timo de la estampita, dar una cosa que pesa o que mide menos y cobrar especialmente lo mismo. Y es especial el caso de las panaderas. Otra vez vuelven a salir. Se protege muy especialmente el abastecimiento de carnes y pescados que no podrán ser tomados por oficial alguno. Es decir, si hay un carnicero o un pescadero que debe a la hacienda pública, vamos a llamar al rey, no podrá venir un sayón y confiscarle la mercancía, aunque la deba. No puede hacerlo porque eso actúa en contra del abastecimiento a la ciudad, que es absolutamente fundamental. Por razones fiscales, pues lo mismo, se protege el mercado. Los días de mercado y a las horas del mercado no se puede uno acercar con armas al mercado. La garantía de quienes traen desde el alfoz las mercancías para vender no podrán serles tomadas y hay una caloña especialísima para castigar a quien toma en descampado esas mercancías que vienen. Y al mismo tiempo, junto a esa regulación, tenemos un guiño a la libertad. Por ejemplo, quien en su casa vende grano, cereales o vino, lo puede hacer libremente sin pagar impuestos, porque es su propia cosecha que vende en León. Como ven ustedes, todo está orientado a facilitar el abastecimiento y a evitar el alza de precios. Bueno, después se establece, como decía, un derecho judicial, garantías jurídicas, muy importante. La inviolabilidad del huerto, la inviolabilidad de la casa, la protección a la mujer. Ninguna mujer puede ser demandada en juicio si no está su marido. Ya sé que esto les parecerá poquito, que la mujer es la sombra del marido, pero no se puede aprovechar la ausencia del varón para meter a la mujer en problemas, ni siquiera jurídicos. O la introducción de algunos conceptos. Bueno, el texto va evolucionando. De hecho, algunos autores han negado que el texto de 1017 sea de 1017 porque prevé algunas sanciones en moneda. Evidentemente no hay moneda en 1017, no la acuña hasta Alfonso VI, evidentemente eso es una introducción posterior, pero que es lo lógico. Si tú tienes que valorar una cosa cuando no hay moneda, lo haces de una determinada manera, en moneda de cuenta, pero si ya tienes moneda corriente, evidentemente años después modificas ese texto para actualizarlo. Es
yo qué sé, es como si dijéramos que el Código Penal prevé unas indemnizaciones en euros y dijéramos, este código no es del 1900 no sé qué porque habla de euros. Hombre, eso se ha introducido después, porque hablar en pesetas sería, yo qué sé, para mucha gente no sabe ni lo que es una peseta, ni mucho menos lo que valía. Poquito, un 166avo del euro, nada. Cuando uno va a comprar una barra de pan y dice 1,35. 1,35, 200 no sé cuantísimas pesetas, casi 300. Madre mía. Bueno, sabemos que en este fuero se producen actualizaciones. Y siempre, y aquí viene el hilo que yo quiero destacar, en momentos difíciles se acude al fuero, se activa el fuero o se moderniza el fuero. Por ejemplo, Urraca, en 1109, al morir su padre, llega al trono y acude al fuero. Es un momento muy difícil. Urraca llega al poder, muerto su padre, y se resuelven las circunstancias con un matrimonio. Bueno, decimos un matrimonio, podía haber salido muy bien. Un aragonés y una castellana leonesa, en este caso, dio un resultado estupendo en 1469. No, aquí no. Aquí no, porque, bueno, aquí había primero un núcleo opuesto. El novio es Alfonso I de Aragón, Alfonso el Batallador, la novia es Urraca, la hija de Alfonso VI. En Sahagún hay un núcleo de borgoñones del primer marido de Urraca, radicalmente opuestos a Aragón y a Alfonso I de Aragón, a quien a mí me parece delicioso. La crónica de Sahagún le llama siempre el celtíbero cruel. No me digan ustedes por qué era celtíbero el aragonés, pero era el celtíbero cruel. Urraca llegará a decir que puso el pie sobre nos, no la mano, el pie sobre nos. Bueno, el matrimonio fue un disparate, no pudo salir bien, él era un monje soldado, no pudo salir bien. En definitiva, no salió bien, pero en ese momento delicadísimo se renueva el fuero de León y ella alude a la renovación en tiempo de Fernando I y posteriormente en tiempo de su padre, Alfonso VI. Momentos difíciles, hombre, lo dibujamos en medio minuto. Cuando Fernando I se convierte, conde castellano, se convierte en rey de León, se convierte en rey de León primero porque se ha casado con la infanta Doña Sancha, con la princesa Doña Sancha, la prematura viuda del infán García, del conde castellano asesinado el día de su boda a las puertas de San Isidoro. Yo siempre que entro en San Isidoro me acuerdo del infán García, no puedo evitarlo. Es el problema que tenemos los historiadores, que vamos por la vida pegándonos con gente que hace siglos que desapareció, pero con la que hablas y a la que saludas, y somos relativamente normales. Tampoco le voy a decir que normales del todo, no, Momento difícil porque no solo se ha casado con la viuda prematura heredera del Reino de León, es que hereda el Reino de León porque ha matado en Támara en combate al último rey de León, Bermudo III. Un momento más delicado no cabe. La monarquía leonesa ha estado amparando a los Vela, cuyos bienes habían sido confiscados por Fernán González y que, andando el tiempo, le devuelven la venganza asesinando al pobre García. El momento de Alfonso VI pues, es exactamente igual. Alfonso VI llega al poder tras el asesinato de su hermano en Zamora, aunque él no tuviera, yo no digo que él tuviera responsabilidad, digo que ha sido asesinado. Su hermano García, que fue rey de Galicia, huido, no sé qué, recluido completamente. El paisaje era bonito, el castillo de Luna era un paisaje bonito, pero visto desde una mazmorra ningún paisaje es bonito. Es decir, momentos difíciles de restablecimiento del fuero. Bien. Y las Cortes de León de 1188. El reinado de Fernando II de León, ha constituido un extraordinario esfuerzo económico, político y militar. A la muerte de Alfonso VII, el emperador, la idea de una España imperio con distintas monarquías coordinadas por el imperio, ha hecho quiebra. La toma de Almería, la caída de Almería, pues es la cruz sobre la tumba, y se intenta una fórmula nueva, reyes distintos que gobiernen sus reinos y que actúen más o menos coordinadamente contra los almohades. Los almohades son una de esas
una de esas oleadas africanas que vomita el desierto hacia el norte, de integrismo islámico, que llevan la yihad en condiciones. Es decir, o sea, bromas las justas con esto. Fernando II se ha encontrado encajonado en Portugal. El reino de Portugal ha adquirido, vamos a decir, su independencia. Vamos a ponerle fecha de nacimiento 1141 o 1143, el Tratado de Zamora, reconocimiento de su independencia. Y por el lado castellano, Portugal, León, Castilla, frente a ellos los almohades y entre ellos buscando ampliar las fronteras a costa del vecino. Eso es un riesgo grave, porque si uno de ellos logra cerrar el paso a la frontera almohade al otro, le cortará el crecimiento. Caso de Navarra, Aragón, cierra, y Castilla, cierran en el Tratado de Fitero de 1173, eso tiene acta, vamos. Cierran el contacto con los almohades y es imposible crecer. No, porque tú puedes recuperar tierras del enemigo de Cristo, pero no quitárselas a otro rey cristiano. Por eso Fernando II tiene una política que muchos historiadores, bueno, desde luego muchos de sus contemporáneos no, pero muchos de los historiadores tampoco han entendido. ¿Cómo es posible que a su suegro, Alfonso I de Portugal, en un caso le ayude en el cerco de Santarém y en otro caso le ataque en el cerco de Badajoz, donde además el pobre Alfonso I se llevó un rodillazo con una puerta al salir a caballo de la ciudad huyendo de su yerno y quedó ya inútil, lisiado y, bueno, le condujo a la muerte? Pues es muy sencillo, porque Santarém no está en los planes de León, Santarém está en el plano de expansión portuguesa. Hay que impedir que los almohades lo tomen, porque es portugués. Si lo toman los almohades, la cosa cambia. En cambio, Badajoz es el objetivo del Reino de León. No se puede permitir que los portugueses tomen Badajoz, porque está en nuestro, no es leonés, pero está en nuestro plan de expansión. Y eso se entiende perfectamente. Bueno, pues esa dinámica le crea un esfuerzo de una envergadura tremenda y al final además hace concesiones a los nobles, a algunos linajes nobiliarios especialmente, que endeudan la hacienda regia gravemente. Y, bueno, pues también hay que chercher la femme, hay que buscar la mujer, ¿cómo no? Ha conocido a Urraca López de Haro, con la que tiene 2 hijos, quiere decir, una vez muerta la reina, todo hay que decirlo, una vez muerta la reina, tiene 2 hijos, uno de ellos muere muy pronto, el otro acabará reclamando para sí el trono, y se planteará, además con el poder de los López de Haro, se plantea un problema. ¿Quién es el heredero legítimo? ¿El habido de legítimo matrimonio pero invalidado por sanción canónica por parentesco? ¿O el hijo ilegítimo nacido pero legitimado por el posterior matrimonio de sus padres? Sobre todo, no es tanto una cuestión de razón como una cuestión de peso político. Será más legítimo el que más peso político tenga. Y claro, cuando Fernando II muere en su querido Benavente, al que él había cambiado el nombre, era Malgrat. Malgrat es mal suceso, mal acontecimiento, Benavente es el buen acontecimiento, bene eventum, ¿no? Cuando muere en su queridísimo Benavente, su hijo Alfonso IX, está camino de Galicia o de Portugal bajo la protección de su familia, porque aquí parece que no tiene nada que hacer. Bueno, le dicen que sí, que vuelva, que tiene apoyos, que no sé qué, recupera el cadáver de su padre, lo entierra en Santiago de Compostela, etc. Y se encuentra en una situación de enorme dificultad, con un problema dinástico, con la madrastra en casa, sin dinero y con la amenaza almohade que está ahí. ¿Cuál es la solución? Convocar una aula regia, un concilium regis, unas cortes a las que, claro, asiste el alto clero, asisten los nobles, pero algo ha evolucionado desde 1017. Las ciudades se han desarrollado. Siquiera León sea una ciudad de 6.000, 7.000 habitantes, probablemente no tiene más, lo que cabe dentro de su caparazón amurallado. Pero hay ahí una gente que no vive de la tierra, que vive de desempeñar oficios y que tiene poder económico. Se convoca a esta gente a las cortes y son las primeras cortes en las que se discute efectivamente qué vamos a hacer política y económicamente. En estas cortes, efectivamente,
Tengan en cuenta que Alfonso IX tiene en este momento 16 años, ¿eh? Estamos en 1188, sí, ha nacido, no ha cumplido todavía los 17, nació en el 71, pero no ha cumplido todavía los 17. O sea que no es un gran rey, en fin, consolidado, no, es un muchacho. Vamos a ponerle 17 años, aunque como le digo todavía no los tenía. Y en este momento, de equiparable gravedad a la de 1017, se acude a este expediente, de cuyos acuerdos tenemos también varios textos de la Biblioteca Capitular de Sevilla, otro manuscrito de la Biblioteca Nacional, con esa novedad que les he dicho a ustedes. Y eso es la primera vez que se produce en Europa ese acontecimiento. Tendrá lugar en Aragón algo después, con Jaime I, en las Cortes de 1214, más bien en las de 1218. Tendremos que esperar a 1235 en el Imperio con Federico II, Hohenstaufen. Es decir, hay que esperar un tiempo. En Portugal, con Alfonso III, también en un momento de crisis. Un noble portugués educado en Portugal que llega a gobernar, educado en Francia, perdón, que llega a gobernar Portugal. En momento de enorme gravedad tiene que acudir a unas cortes similares. De Inglaterra no hablemos, o sea, lo de la Carta Magna, en fin, si ustedes me permiten la expresión, es una coña. Es una reunión de nobles que chantajean al rey. Punto. Habría que esperar nada. Y las de Simón de Montfort son unas cortes revolucionarias que no tienen nada que ver. El Parlamento de 1265 de Simón de Montfort es revolucionario. Hay que esperar, en realidad, a Enrique III, iba a decir, más bien a Eduardo I, y nos situamos en 1295, es decir, finales del siglo XIII, o en Francia con Felipe IV en los Estados Generales, en 1302, en una situación de la monarquía que nos llevaría a varias conferencias, no una. Bien, se reúnen en el claustro de la Colegiata de León, de San Isidoro de León, una primera sesión. La convocatoria en abril, algunos quieren que sea el 28 de abril y tal, yo no tengo nada en contra de la fecha del 28 de abril. Probablemente se convocan en abril, ciertamente. Yo no sé la fecha. Probablemente en abril, ya les digo, y la primera sesión se celebra en junio. En un momento, fíjense si es delicado que Alfonso IX de León tiene que visitar a Alfonso VIII, a su primo castellano, y besarle la mano, algo que le amargó gran parte de su vida. Tan le amargó gran parte de su vida, vamos a darle vida al asunto. Cuando muere en 1230, Alfonso IX es el hombre de la gran suerte. Se casa con dos mujeres que son de bandera ambas, ¿no? Los dos matrimonios eliminados, anulados por parentesco, ¿no? Teresa de Portugal y Berenguela de Castilla. Con una tiene tres hijos, un hijo, Fernando, y dos hijas, y con la otra tiene 5. Alfonso IX era un hombre muy recio, al menos 19 hijos naturales tiene, o sea que... pero cuando llega a 1230, el momento de dejar la herencia, deja el reino a las dos hijas del primer matrimonio, no al hijo Fernando habido de Berenguela, que ya es rey de Castilla en ese momento, el que ha vivido humillado por aquella ceremonia de Carrión. Entregar Castilla al rey castellano no pudo, y lo entregó a las dos hijas del primer matrimonio. Y aquí vienen las mujeres y dicen, vamos a ver. No se puede dejar a los hombres solos porque hacen el idiota. Les pasa siempre en el siglo XIII y en el XXI. Y se reúnen las 4, dos viudas del mismo marido y dos hijas del primer matrimonio. Y dicen, vamos a ver. Ni Sancha ni Dulce, no queremos ser reinas, no queremos nosotros estar en el monasterio del Orbao con mamá, que ha creado allí un monasterio perfecto, y hacemos punto de cruz y además encaje de camariñas. Y Berenguela no tiene ningún interés en ser reina de Castilla ni cazolear en León, pero tiene un hijo que es un chico muy majo, además lo he casado muy bien, con una alemana rubia impresionante, para evitar los problemas de los matrimonios consanguíneos. Dijo, quiero una alemana. Y las 4 se ponen de acuerdo y dicen, no, hombre, no. Fernando, rey de Castilla, tiene que ser también rey de León, porque es hijo del rey de León. Bien, pues este es Alfonso, como digo, resentido con Castilla por una razón que parece bastante razonable. De las Cortes de León de 1188 salen 2 grupos de texto diferentes, los Decreta y la Constitución. Así se llama, Constitución.
Y la Constitución son un conjunto de medidas para resolver pues, las graves alteraciones del orden que se han producido desde los últimos años del reinado de su padre. Se exige, por ejemplo, un juramento de fidelidad de los nobles. Un juramento, o sea, no vale jurar por la Pachamama. No, hay que jurar como Dios manda. Entonces se juraba como Dios mandaba, ¿no? Y, bueno, tras prolongadísimos debates realmente sobre las Cortes de León de 1188, ha habido todo tipo de debates, desde lo que yo digo me parece origen del parlamentarismo, y no solo a mí, hasta los que niegan casi incluso, o negaban, casi incluso su celebración. Pero bueno, las Cortes tienen un carácter contractual marcadísimo, parlamentario, en el sentido que decíamos al principio. Es decir, el rey ofrece seguridad jurídica, garantías políticas, y los súbditos, además de proteger el patrimonio regio, le juran fidelidad. Es un contrato mediante el intercambio de opiniones. Garantías políticas. Primero, confirmación de la ley vigente, modernizada, adaptada, pero confirmación de la ley vigente desde el fuero de 1017, lo que entonces llaman las buenas costumbres. No tabla rasa. Nunca se hace justicia cuando se hace tabla rasa, con la disculpa de construir un mejor edificio jurídico, barrer el anterior no es buena cosa. Cuando los Estados Generales en Francia barren la Constitución monárquica, lo que crean es la revolución. Algo que es curioso, bueno, no me alargo más, pero es curioso, hasta los estudiantes de mi generación nos enseñaron el juego de pelota, no sé qué, la Constitución, como la apertura a la luz. ¿A la luz? A la luz de la guillotina. Si construimos una nueva monarquía, al final acabamos en el imperio de Napoleón, coronándose a sí mismo y tal, cuya corona está, por ejemplo, ahora de tanta actualidad. Para eso nos cargamos al rey, a María Antonieta, al Sursum Cordan y a 200.000 habitantes de la Vendée, y además dejamos más de 100.000 hombres franceses en los campos helados de Rusia. Es curioso, el francés que más franceses mató está venerado casi como en les Invalides, como un héroe nacional. Pero bueno, ellos son franceses, allá ellos, eso están en su terreno. Bueno, la monarquía es un poder arbitral. Por ejemplo, ¿qué se garantiza? Que el rey no actuará por delaciones, las calumnias, es decir, la conspiración política. Se comunicará al calumniado lo que ha pasado y habrá un contraste de pareceres, un careo, en definitiva lo llamaríamos hoy. Habrá que probar la delación y el castigo por falsa delación es durísimo. Participación de las Cortes en las grandes decisiones, las grandes tareas del reino. Declarar la guerra, ajustar la paz, serán siempre tomadas en Cortes. La cesión de territorios, por ejemplo, pues es una cosa que se toma en Cortes desde entonces y se sigue haciendo ahora, ¿o no? Bueno, solución jurídica de los grandes conflictos, garantías del patrimonio y la justicia real en última instancia, la prohibición del recurso a la fuerza. Aquí hay un rasgo de modernidad, la prohibición de la guerra privada. Resolver las cuestiones mediante la lid en campo abierto y tal, eso queda prohibido con severas penas como la era regia, la pérdida de beneficios, etcétera, etcétera. Aquellas cosas viejas del fuero juzgo de ir a bastones, que lo de la caldería era mal, pero lo de ir a bastones era otra cosa. Es lo de Goya, el cuadro de Goya, eso es ir a bastones. Seguridad jurídica, fundamental. Cuando quieres construir un Estado de verdad, una monarquía de verdad, la gente tiene que tener seguridad jurídica de su casa, de sus cosechas, de sus bienes muebles e inmuebles. Nadie podrá entrar en la casa de nadie y el dueño tiene el derecho de la vida del invasor sin pago de caloña alguna. No lo digo yo, lo dicen las Cortes de 1188. Protección a los animales de trabajo y a los aperos. No pueden ser confiscados. Se le pueden quitar bienes, pero no los medios de producción. No aquello con lo que se gana la vida. Se garantiza una justicia rápida. Y hay sanciones muy duras para los jueces remisos, para los que no son rápidos en el manejo. Hay obligación de asistir a las citaciones judiciales. Citación por hombres buenos,
el incompareciente es considerado malhechor, con lo que eso significa. En el caso de ser noble, por ejemplo, pierde la composición de 500 sueldos, es decir, que es una protección de su vida importante. Y como les decía a ustedes, absoluta inviolabilidad del domicilio y derecho a la defensa propia. No justicia por su mano, siempre referencia a la justicia real, pero defensa de la propiedad, de la vida, del patrimonio, de las cosechas. Sanciones gravísimas por delito en descampado, lo que en definitiva los reyes católicos heredarán después y harán en la Santa Hermandad. Es decir, los miembros de la Santa Hermandad tienen capaz de ejecutar incluso al cuatrero, al que se lleva el ganado y lo sorprenden con él, lo atan a un olivo y lo asaetean con sus ballestas. Punto final. Se ahorra un montón en juicios. Es un delito flagrante cometido en descampado y eso lleva una sanción mucho mayor. Cualquier acción contra la mujer tiene también una sanción mucho mayor. El argumento a lo mejor no les gusta, por entender que es más indefensa. Bien, pero tiene una sanción mayor, como los delitos en descampado. También se limitan, y esto es moderno diría, las donaciones a las instituciones eclesiásticas. Es decir, amortizar bienes. Si yo dono un bien por el que pago impuestos a la Iglesia y la Iglesia no paga impuestos, estoy perjudicando a la hacienda pública. Bien, pues diríamos una especie de desamortización preventiva. Y, bueno, pues el juramento de fidelidad de los súbditos. Y una cosa que no está en los textos de las Cortes, pero que a mí me parece interesante. Las Cortes de León de 1188 fueron sucedidas por otras en Santiago de Compostela en 1194, por otras en Benavente en 1202. Es decir, estamos en 7 años. No se dice en las Cortes de 1188, pero es fácil aventurar que se negocia con el rey la no devaluación de la moneda. Es decir, no se le puede quitar al rey el derecho a estipular qué peso y qué ley tiene la moneda. Eso es un derecho del monarca. Pero sí se le puede pedir garantías de que no alterará el peso o la ley de la moneda, porque eso produce, con lenguaje moderno, inflación. Es decir, si una monedita de 2 gramos de plata del 92% o el 95% de ley, yo digo que en vez de tener 2 gramos basta con 1,8 y en vez de tener 90 y tantos de ley, con 70 y tantos le vale. Yo vendo mi corderito no por 2 dineros o por 2... No, lo vendo por 5 o por 7. Es decir, he provocado la inflación. Para evitar eso, se compra al rey ese derecho. Es decir, se le da una indemnización que le compense los daños por no devaluar la moneda. Es decir, es el impuesto de moneda forera que a partir de comienzos del siglo XIII estará en vigor. Y eso es, a mi juicio, una de las innovaciones, entre otras muchas de las Cortes de 1188, que suponen, a mi juicio, una línea continua desde el Fuero de León, las renovaciones de Fernando I, Alfonso VI, Urraca, las Cortes de León de 1100, como se hará después en otros momentos terribles del reino. Y aquí sí que termino, porque ya no sé ni lo que estoy hablando. Aquí sí que termino. 1385, batalla de Aljubarrota. El ejército castellano se hace matar en Aljubarrota por un número muy importante. Gran parte de la nobleza leonesa, castellana, el reino es Castilla. La corona de Castilla en ese momento muere en Aljubarrota. Es verdad que luego casi todos los nobles han tenido un abuelito o un tío en Aljubarrota. Se pueden ustedes imaginar por qué motivos. Y a lo mejor no lo tenían. No, pero fue un desastre. Juan I, que es en ese momento rey de Castilla, rey de la corona de Castilla, reúne unas Cortes en Palencia en 1388 para poder ajustar el reino. Y lo mismo harán los reyes católicos después de la Guerra Civil, las Cortes de Toledo en 1480. En definitiva, es lo mismo. En los momentos de emergencia, acudir a la ley para restablecer el orden. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias por su asistencia.